Hola, bienvenidos una vez más a esta esquina literaria semanal en esfarad.es. Hoy vamos a tener un cuento que muchos de vosotros conoceréis, que se titula Gentle, el chico de la yeshiva, escrito en los años 50 por el Nobel de Literatura del año de 1978, Isaac Bashevis Singer. El cuento, en el año de 1975, sirvió para hacer una obra de teatro escrita mano a mano entre el propio Singer y la recientemente fallecida Lea Napolin. Esta obra de teatro, a su vez, servirá de inspiración, aunque ella dice que ya tenía la idea desde 1968, para un musical cinematográfico de 1983, producido, dirigido y protagonizado por la inigualable Barbra Streisand. Pero entre el cuento original de 1950 y el musical de Barbra Streisand hay algunos cambios a la versión original, por ejemplo, de ambientación. El cuento está ambientado en la Polonia de 1873 y el musical en la Polonia de 1904, aunque recibió un Oscar a la mejor adaptación musical, y también hay que decir que el Globo de Oro a la mejor dirección, pero el resultado no fue del gusto de Singer. Singer había propuesto ser el guionista de la película de la Streisand, que ella no admitió, y después de ver la película, él encontró estas cosas como que el final del cuento no existía, sino que había sido modificado, algo que él dijo que era como si a Ana Karenina le pusiéramos de final decir adiós en un crucero en Monte Carlo. Vamos a conocer hoy el cuento original de Gentle, el chico de la yeshiva. Tras la muerte de su padre, no tenía Gentle motivo alguno para permanecer en Janeb. Se hallaba completamente sola. A decir verdad, los inquilinos estaban deseosos de volver y pagar el alquiler, y los agentes matrimoniales se agolpaban ante la puerta con propuestas llegadas desde Lublin. Pero Gentle no quería casarse. Una vez interior le repetía incesantemente no. ¿Qué le sucede a una chica después de la boda? Comienzan todos sus males. La suegra se convierte en su dueña y señora. Gentle admitía que la vida de mujer no era para ella. No sabía coser ni tejer. Se le quemaba la comida y dejaba que la leche se le derramara al hervir. El budín del sábado nunca le salía bien y no lograba que la masa de la jalá se le esponjara. Gentle prefería 1000 veces las actividades masculinas a las femeninas. Su padre, el rabino Todros, que en paz descanse, durante los muchos años que estuvo postrado en el lecho había estudiado la Torá con su hija, como si de un hijo se tratara. Le pedía a Yentel que cerrara con llave las puertas y corriera las cortinas, para luego concentrarse ambos en el estudio del Humash, la Mishnah, la Gemara. Resultó ser tan buena alumna que su padre solía decirle: Yentel, tú tienes alma de hombre. Entonces, ¿por qué nací mujer? Decía ella. Porque incluso el cielo se equivoca. No cabía la menor duda. Gentle era distinta a todas las demás chicas de Janeb. Alta, delgada, huesuda, tenía pechos pequeños y era estrecha de caderas. Los sábados por la tarde, mientras su padre dormía, ella solía ponerse los pantalones, la camisa ribeteada, su chaqueta de seda, su quipá y su sombrero de terciopelo, y se sentaba a contemplar su propia imagen en el espejo. Parecía un apuesto joven moreno.
Y por si esto fuera poco, un bozo muy fino le asomaba sobre el labio superior. Sólo las gruesas trenzas delataban su condición de mujer. Pero el cabello se podía eliminar perfectamente. Gentle concibió entonces un plan que acaparó sus pensamientos durante noches y días. No, ella no había nacido para amasar pasta, preparar budines, charlar con mujeres tontas o pelearse por la tanda frente al tajo del carnicero. Su padre le había contado tantas historias de yeshivot, rabinos y hombres de letras. Tenía el cerebro repleto de discusiones talmúdicas, preguntas, respuestas y frases eruditas, y había llegado a fumar a escondidas la larga pipa de su padre. Un día anunció Yenter a los gestores que quería vender la casa e irse a vivir a Kalish con una tía. Las vecinas trataron de disuadirla de su empeño y los agentes matrimoniales dijeron que estaba loca, que tenía más posibilidades de encontrar un buen partido allí mismo en Janeb. Pero Yentel era obstinada. Fue tal su ímpetu que vendió la casa al primer postor y malbarató los muebles por nada. Todo cuanto percibió de su herencia fueron 140 rublos, y entonces, una noche del mes de Ab, mientras Janeb dormía, Gentel se cortó las trenzas, se dejó caer tirabuzones de las sienes y se puso la ropa de su padre. Cuando hubo metido la ropa interior, las filacterias y algunos libros en una maleta de paja, echó a caminar rumbo a Lublin. Ya en la carretera consiguió que un coche la llevara hasta Zamość, de donde prosiguió su marcha a pie. Se detuvo en una posada del camino y se presentó como Anshel, nombre de un tío suyo, ya fallecido. La posada estaba llena de muchachos que viajaban para estudiar con los rabinos más famosos. Se hallaban enfrascados en una discusión sobre los méritos de las diferentes yeshivot. Algunos alababan las de Lili y otros sostenían que en Polonia los estudios eran más intensivos y la alimentación mejor. Era la primera vez que Yentl se encontraba sola entre muchachos. Qué distinta le pareció su conversación a la cháchara de las mujeres. Pero era demasiado tímida para unirse a ellos. Un joven hablaba de un posible matrimonio y la cuantía de la dote, mientras otro, parodiando a un rabino en Purim, declamaba un pasaje de la Torá, añadiendo toda clase de interpretaciones obscenas. Poco después decidieron hacer pruebas de fuerza. Uno logró abrir el apretado puño de su compañero, otro le bajó el brazo a su compinche. Un estudiante que merendaba pan con té removía su taza con una navaja, a falta de cuchara. Fue entonces cuando uno de ellos se acercó hasta Yentl y le dio una palmadita en el hombro y le preguntó: ¿Por qué estás tan callado? ¿No tienes lengua? No tengo nada que decir, dijo Yentl. ¿Cómo te llamas? Anshel. Sí que eres tímido. Pareces una violeta a la vera del camino. El muchacho le dio un pellizco en la nariz. Yentl hubiera querido responderle con un golpe, pero su brazo se negó a moverse. Empalideció. De pronto, otro estudiante ligeramente mayor que los demás acudió en su defensa. Era alto y blanco, tenía barba negra y unos ojos ardientes. Oye, ¿por qué le tienes manía? No mires si no te gusta, dijo el otro. ¿Quieres que te arranque los tirabuzones? El joven barbudo le llamó a un lado y le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Yentl le dijo que quería ir a una yeshiva, pero que fuera tranquila. El joven se mesó la barba. Si es así, ven conmigo a Bejev. Le dijo que era el cuarto año consecutivo que volvía a Bejev. La yeshiva era pequeña y los estudiantes, 30 en total, se alojaban en las casas del pueblo. La comida era abundante y las amas de casa se encargaban de zurcirles los calcetines y lavarles la ropa. El rabino de Bejev, director de la yeshiva, era un genio. Podía plantear 10 preguntas y responder a todas con una sola demostración. Tarde o temprano, la mayoría de los estudiantes conseguía esposa en el pueblo. ¿Y
Y Yentel le preguntó por qué te marchaste a mitad de curso. Y él respondió, mi madre murió y ahora estoy de regreso. Yentel le preguntó cómo se llamaba. Avigdor. ¿Por qué no te has casado aún? El joven se rascó la barba. Es una historia larga. Cuéntamela, dijo Yentel. Avigdor se cubrió los ojos y meditó un momento. ¿Vendrás a Vejep? Le preguntó. Yentel dijo, sí. Pues entonces no tardarás en enterarte. Yo estaba comprometido con la hija única de Alter Biskover, el hombre más rico del pueblo. Había fijado incluso la fecha de la boda, cuando un buen día me devolvieron el contrato matrimonial. ¿Qué sucedió? Preguntó Yentel. No lo sé. Seguramente las malas lenguas se encargaron de propagar habladurías. Hubiera podido reclamar la mitad de la dote, pero no sirvo para estas cosas. Ahora están intentando embarcarme en otro compromiso, pero la chica no me gusta. ¿Y en Vejer los chicos de la yeshiva miran a las mujeres? Preguntó Yentel. En casa de Alter, donde yo comía una vez por semana, Adas, su hija, servía siempre la comida. ¿Es guapa? Preguntó Yentel. Es rubia. Y Yentel dijo, las morenas también pueden ser atractivas. Y él dijo, no. Yentel miró a Vigdor fijamente. Era delgado, huesudo, y tenía las mejillas hundidas. Sus rizadas patillas parecían azules de tan negras, y las cejas se le juntaban en el entrecejo. La miró fríamente, con el esquivo arrepentimiento de quien acaba de revelar un secreto. Tenía la solapa rasgada, como es costumbre entre quienes guardan luto, y el forro de su gabardina quedaba visible. Tamborileó nerviosamente sobre la mesa y silbó una melodía. Detrás de aquella frente amplia y surcada de arrugas parecía galopar los pensamientos. De pronto dijo, bueno, ¿qué más da? Me convertiré en un eremita y basta. Por extraño que parezca, en cuanto Yentel o Anshel llegó a Vejeb, se le asignó una pensión de un día a la semana en casa de Alter Biskover, el mismo hombre acaudalado cuya hija había roto su compromiso con Avigdor. Los alumnos de la yeshiva estudiaban por parejas y Avigdor eligió a Amshel como compañero. La ayudaba con los cursos. Era también un experto nadador y se ofreció a enseñarle el estilo braza y a patalear en el agua, pero ella siempre encontraba excusas para no bajar al río. A Víctor le sugirió que compartieran el alojamiento, pero Amsel encontró un lugar donde dormir en casa de una viuda entrada en años y medio ciega. Los martes comía en casa de Alter Biskover y Adas la atendía. A Víctor solía hacerle muchas preguntas. ¿Qué aspecto tiene ahora? ¿Se ve triste? ¿Está alegre? ¿Está tratando de casarse? ¿No menciona mi nombre por casualidad? Y Amshel le informaba que Adas volcaba la comida sobre el mantel, se olvidaba de traer la sal y metía los dedos en el plato de sémola al llevarlo a la mesa. Se pasaba el día dando órdenes a la sirvienta. Se hallaba absorta leyendo cuentos a todas horas y cambiaba de peinado cada semana. Además, debía creerse muy bella porque no dejaba de mirarse en el espejo, aunque en realidad no era muy atractiva. A los 2 años de casada, le dijo Amshel un día, estará hecha un cascajo. ¿Quieres decir que no te gusta? Preguntó a Víctor. No especialmente, dijo Amshel. ¿Pero serías capaz de desairarla si ella te deseara? Podría prescindir de ella, dijo Amshel. ¿No tienes impulsos perversos? Preguntó Víctor. Los dos amigos que compartían el mismo atril en un rincón de la casa de estudios pasaban más tiempo conversando que estudiando. Cuando Víctor se ponía a fumar, Amshel le quitaba el cigarrillo de los labios para dar una bocanada. Como a Víctor le gustaban los panecillos de alforfón, Amshel se detenía cada mañana en la panadería a comprarle uno y no dejaba que él se lo pagara. A veces hacía cosas que sorprendían muchísimo a Víctor.
Si a este se le caía algún botón de la chaqueta, Amschel se presentaba el otro día en la yeshivá con hilo y aguja para coserlo. Y encima le compraba toda clase de regalos. Un pañuelo de seda, un par de calcetines, una bufanda. A Víctor le iba cogiendo más y más cariño a este chiquillo, 5 años menor que él, cuya barba ni había empezado a despuntar. En una ocasión dijo a Amschel: «Quiero que te cases con Adás». «¿Qué ganarías tú con eso?», preguntó Amschel. «Prefiero que seas tú y no un desconocido». Y Amschel dijo: «Te convertirías en mi enemigo». «Jamás», dijo a Víctor. A Víctor le gustaban las largas caminatas por la ciudad y Amschel solía acompañarlo. Absortos en la conversación solían llegar hasta el molino de agua, el bosque de pinos o la encrucijada donde se alzaba el santuario cristiano. A veces se detenían en la hierba. «¿Por qué no podría una mujer ser igual a un hombre?», preguntó a Víctor en una ocasión alzando la mirada al cielo. «¿En qué sentido?», preguntó Amschel. «¿Por qué Adás no podría ser como tú?». «¿Y cómo soy yo?», dijo Amschel. «Pues un buen tipo». Amschel se puso a retozar, cortó una flor y le arrancó los pétalos uno a uno. Luego recogió una castaña y se la tiró a Víctor en plena cara, y éste observó una mariquita que avanzaba por la palma de la mano, y al cabo de un momento dijo: «Están intentando casarme». Amschel se incorporó en el acto. «¿Con quién?». «Con Pesche, la hija de Feitel». «¿La viuda?». «Esa misma». «¿Por qué habrías de casarte con una viuda?». «Porque no le intereso a nadie». «No es cierto, ya aparecerá alguien que te convenga». «Eso no va a pasar nunca», dijo a Víctor. Amschel dijo a Víctor que Pesche no era un buen partido. No tenía belleza ni inteligencia, era solo una vaca con 2 ojos. Además, podría ser de mal agüero. Su marido murió durante el primer año de matrimonio. Era el tipo de mujer que matan a sus esposos. Pero a Víctor no respondió. Encendió un cigarrillo, aspiró una larga bocanada y empezó a echar roscas de humo. La cara se le había puesto verde. «Necesito una mujer, Amschel. No puedo dormir de noche». Amschel se estremeció. «¿Por qué no esperas hasta que aparezca la más adecuada?». «Me habían destinado a Adás». A Víctor se le humedecieron los ojos y se puso en pie de un salto. «Basta de remolonear, vámonos». A partir de ahí, todo ocurrió rápidamente. A los 2 días de haberle confiado a Amschel su problema, a Víctor se comprometió con Pesche y llevó tarta de miel y coñac a la yeshivá. Se fijó una fecha bastante próxima para la boda. Cuando la futura esposa es viuda, no hay necesidad de preparar el ajuar porque lo tiene todo. Y por su parte, el novio era huérfano, así que no tenía que solicitar la aprobación de nadie. Los estudiantes de la yeshivá bebieron el coñac y le dieron su enhorabuena. Amschel también bebió un sorbito, pero no tardó en sofocarse. «¡Ah, cómo quema! ¿Acaso no eres un hombre?», bromeó a Víctor. Después de la celebración, a Víctor y Amschel se sentaron con un volumen de la Gemara, pero apenas avanzaron, y su conversación fue igualmente lenta. A Víctor se balanceaba de un lado a otro, se mesaba la barba y murmuraba entre dientes: «Estoy perdido». «Si ella no te gusta, ¿por qué te casas?», preguntó Amschel. «Me casaría hasta con una cabra», respondió. Al día siguiente, a Víctor no apareció por la casa de estudios. Feitel, el comerciante en pieles, pertenecía a los Hasidim y quería que su futuro yerno prosiguiera sus estudios en la sinagoga hasídica. Los estudiantes de la yeshivá comentaban que aunque la viuda fuese baja y redonda como un barril, su madre era hija de un lechero y su padre, medio analfabeto, era innegable que la familia estaba nadando en la opulencia. Feitel era copropietario de una curtidumbre, que había vertido su dote en una tienda que vendía arenques, brea, cachorros y sartenes, y que siempre estaba llena de campesinos. Padre e hija estaban equipando a Víctor para que el que habían encargado un abrigo de piel, otro de paño, un capote de seda y 2 pares de botas.
Aparte de eso, ya había recibido como regalos las pertenencias del primer marido de Pesce, la edición de Vilna del Talmud, un reloj pulsera de oro, un candelabro Hanukkah y un especiero. Ángel se sentó solo frente al atril. El martes, cuando se presentó a cenar en casa de Alter Biskover, Adas le comentó: ¿Qué me cuentas de tu amigo? Está de nuevo en Jauja, ¿verdad? ¿Qué esperabas? ¿Que nadie más le hiciera caso? Adas se sonrojó. No fue culpa mía, dijo. Mi padre se opuso. Amschel preguntó por qué. Porque descubrieron que un hermano suyo se había ahorcado. Amschel la miró. Estaba allí, de pie, alta, rubia, con su cuello esbelto, sus mejillas hundidas y sus ojos azules. Llevaba un vestido de algodón y un delantal de cálico. Su cabello, recogido en un par de trenzas, caía sobre su espalda. Lástima no ser hombre, pensó Amschel. ¿Y ahora lo lamentas? Preguntó Amschel. ¿Y cómo? Respondió la otra. Adas huyó de la habitación. El resto de la comida, carne, budín relleno y té, se lo trajo la sirvienta. Adas reapareció cuando Ángel ya había acabado de comer y estaba lavándose las manos para las bendiciones finales. Se acercó a la mesa y dijo con voz sofocada: Júrame que no le dirás nada. No tiene por qué saber lo que ocurre en mi corazón. Y salió corriendo nuevamente y por poco se tropieza contra el marco de la puerta.